Buenos días con todas nuestras amigas, amigos que nos siguen a través de la señal de 96.5 MHz, frecuencia modulada estéreo de RTP, en las provincias de Santa y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es, un solo clic en todas partes del mundo. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. Muy sería tralala, en la fecha nunca te van a mentir. A ver, ¿qué dice? Uy, qué milagro, el Expreso habla sobre Quito. Quito sobre Grieta, sobre el tema municipal. Estoy en shock. Lunes 20 de abril. Qué fecha, ¿no? El Universo también dice que hoy es lunes 20 de abril. Y dice que con Central Sopladora vamos a soplar el 100% del país para lograr energía para el 100% del país. Yo pregunto, ¿a cuántos sopladores van a poner en la sopladora? Porque sopladora es... Ve Gerhard, la definición de sopladora y vamos a quedar claros aquí, ¿no? Yo le sugeriría, si es que la definición de sopladora es la que yo creo, que le cambien el nombre, ¿ya? Porque si le pudimos cambiar el nombre al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar por José Joaquín de Olmedo, fácilmente le podemos cambiar el nombre a la Central Sopladora, que suena horrible. Si usted se imagina a la gente haciendo... Oh, pues por Dios, por Dios. Bien, estuvo el presidente en la definición. de la DEA, soplador, sopladora, claro que sopla. Y segundo adjetivo, dicho de una persona que excita, mueve, altera o enciende algo, cámbienle el nombre. Ninguna de las dos definiciones es buena. A ver, señores, yo venía maldiciendo porque el tránsito, yo entré a la Pedro Menéndez a las 9:01. O sea, salí del túnel y bueno, catastróficamente parado el tránsito. El canal de contraflujo, que a ciertas horas es un acierto, a esa hora ya era una imbecilidad. Mientras aquí habíamos todas las filas atrancadas, por ahí pasaba de vez en cuando un carro. 9 de la mañana. Señores, a las 9 de la mañana no tiene sentido que tengan un contraflujo. Porque da la casualidad que hay un montón de gente, incluido este idiota, que vamos en el otro sentido. Y vemos que mientras uno de nuestros carriles está reservado para que no sé quiénes vayan, un carro, después pasa otro carro, a veces venían 4 carros, ya que habíamos miles de carros parados. Porque se avanzaba a milímetros, por toda la Pedro Menéndez Gilbert. Yo llegué, para llegar a la urbanización Río Guayas, usted lo ubica, Sofía, como todos los lunes, ¿no? Hola a todos los oyentes. Después me pegan, como el otro día, ni siquiera me preguntaste. Y yo alcancé a salir corriendo porque vi que tenía un bate de béisbol en la mano y dije, no, esta man estudió ¿cómo es? En Hopkins, en Baltimore, y ahí están los Orioles. O sea que... Bueno, yo soy Yankees fan. Nueva York a morir, familia de New Yorkers toda la vida. O sea que usted es fan del equipo de una de las ciudades más woke. Perdón. Con el mejor la equipo. Babilonia moderna, como dicen aquellos que rechazan al pecado. Sí sabe usted que le dicen la Babilonia moderna, ¿no? Pero... ¿Sabe o no sabe? Sí. Vaya, gracias. A confesión de parte, relevo de prueba. Es más, el último viaje que tuve con mi esposo a Nueva York, vimos a uno de los un jugador de béisbol que es muy notorio. ¿Ex-jugador o jugador? No, jugador en este momento. ¿De los? De los Yankees. Y... a mí me gustan más los Mets. No. Pero mi equipo no es los Mets, obviamente. Mi equipo no? es de Big Red Machine, de Cincinnati Reds, la franquicia más antigua del béisbol profesional americano. Pero bueno, lo que decía es que antes de que yo pensé que era un bate de los Orioles, ha sido un bate de los Yankees. Ahora voy a huir con más rapidez. Aunque Baltimore es the same shit. Sí. Woke, sí. Oiga, usted tiene que haber hecho, le hicieron una limpia. Porque entre Baltimore y Nueva York es para que le hagan las 4 limpias, por lo que le decía. También Rhode Island, que es relativamente pequeño. Rhode Island, perdón, primero, este es un comentario para otro día. Me dice si está conectado el invitado para no seguir hablando pendejadas. A ver, ahí está. Pero solamente aclarar una cosa. Yo sé que son las 13 colonias originales,
Exacto. Pero hay estados de Estados Unidos tan pequeños Rhode Island. y eligen 2 senadores. ¿Eh? ¿De cuál es la lógica? En 45 minutos te puedes ir de una parte de la frontera al otro lado del estado. Es así de pequeño, pero hermoso. Y New Hampshire no es muy grande tampoco. Pero a mí me encanta el Northeast, es mi parte favorita. Woke. La que no me gusta es Florida, por allá. Bueno, eso no es Estados Unidos. Bueno, Miami, el resto sí. A ver, entonces, ¿qué pasó? Que llegué un poco tarde, porque cuando, por suerte no cogí el puente el Rafael Mendoza Vilés, sino que me vine por el Puente Nuevo, ahí había unos tránsitos. Resulta que en el puente, sicariato, han asesinado a la jefa del departamento jurídico de la ATD, ¿no es cierto?, de la Agencia de Tránsito de Durán. Ay, señor. Mientras los asesinos sigan respirando aire, o sea, vivos, seguirán matando. Pero quienes han heredado la losa pesada de Vicente Rocafuerte, Gabriel García Moreno y Eloy Alfaro, que nunca tuvieron el menor empacho en fusilar a quien tenían que fusilar, este país seguirá, con el perdón que es lunes, yo sé que no les quiero dañar el lunes, seguiremos en la mierda. Porque claro, el asesino que sigue vivo y que se va a la cárcel y que se escapa de la cárcel vuelve a matar. Pero bueno, ya está con nosotros Juan Sebastián Guarderas. ¿Cómo está? Gusto de verlo. ¿Cómo le va? Hola, estimado Rodolfo. Qué gusto estar con ustedes. Saludos a su público. A ver, vamos en orden. Yo vi, recibí la rueda de prensa en la que usted anunciaba la precandidatura, es correcto, precandidatura a la alcaldía de Quito, ¿no? Así es, correcto. Ya. Y luego, yo hablo con los nombres claros. Este periódico, El Expreso, que tiene... cada uno hace lo que quiere, pero mi querida compañera Sofía es columnista de ese periódico, y saca en abril un titular en primera página hablando de los partidos de alquileres, y que textualmente dijo que ya en Quito habían 3 precandidatos y que no habían estructuras ni nada, y que qué estaban esperando. Yo le digo, perdón, como usted es precandidato y ya estaba activo en política bastante, ¿qué es lo que dice el Código de la Democracia sobre la elección de candidatos para terciar en las elecciones? Pero no solo se trata del Código de la Democracia, sino la Constitución. Mire, la Constitución existe. La Constitución. Esa es una ley, es una ley que cuando queremos la invocamos y cuando no queremos no. Dele. Así es, justamente. Mire, si ahorita habría un partido que ya declare cuál es su candidato, justamente estuviera rompiendo la ley. Claro. Es decir, esa aseveración del Expreso de que qué pena, qué horror de que todavía los partidos políticos no se manifiesten sobre cuál es su candidato, estaría auspiciando que se rompa justamente la Constitución. Porque, mire, esto es lo más importante que le puedo decir a su público. Hay que tener muy claras los procesos electorales. Por el calendario aprobado por el CNE, que es norma, ese calendario es parte de una resolución que es una norma jurídica. El proceso de democracia interna, los procesos electivos internos de las candidaturas en los partidos políticos arrancan el 18 de junio. Consecuentemente, ¿el 18 de cuándo dijo? Junio. ¿Y entonces cómo en abril están reclamando que un partido no tenga candidato? Bueno, justamente, ahí está. Es decir, ahorita, si un partido político antes del 18 de junio dice mi candidato es tal persona, estuviera rompiendo no solo la resolución del CNE, no solo el Código de la Democracia, sino también obviamente la Constitución. Entonces, eso es abiertamente ilegal, ¿no? Y cuando uno se pregunta si los que titulan o los que escriben artículos sobre eso se leyeron la Constitución, el Código de la Democracia, y sobre la resolución del Consejo Nacional Electoral les queda pues el pataleo de abogado de decir es que yo con esa resolución no estoy de acuerdo. ¿Sabe qué? Uno puede o no puede estar de acuerdo, pero yo he leído la ley y todo, y es facultad del Consejo Nacional Electoral justamente organizar las elecciones, y organizar las elecciones implica un calendario. Y perdón, esta no es la Constitución de Estados Unidos que dice que las elecciones se celebrarán
el primer martes después del primer lunes de noviembre. Ahí sí no hay cómo hacerse loco, porque está señalada la fecha en la Constitución, mejor dicho, el día, porque la fecha es variable, porque es el primer martes después del primer lunes. O sea, los gringos, bueno, era 1783 también, o sea, era un problema. Pero ahí sí no habría cómo moverlas, es imposible, ¿ya? Pero aquí, ¿en qué parte de la Constitución dice que la elección tiene que ser en tal fecha de febrero, o de marzo, o de abril? En ninguna, ¿no? No, no, a ver, de todas maneras, usted sabe, y lo hemos hablado, yo no soy nada fan de la gestión de Diana Tamay. Yo Yo tampoco, por si simplemente yo acaso. considero, sí, sí, para mí es la peor iteración, es decir, es la peor configuración del Consejo Nacional Electoral de la historia de la República, y eso no es un tema de apreciación mía, sino es en función del cúmulo de irregularidades que se han dado a efectos electorales bajo la gestión de esta persona. No. Y no solo eso, sino que a mí no me pareció que estuvo bien comunicado el cambio de calendario. Es decir, mire, digamos que había una posibilidad de riesgo, con reportes fundamentados de que habría particulares dificultades para organizar las elecciones de febrero como estaba previsto. Ok, eso se tenía que haber comunicado y no pasado la resolución entre gallos y medianoche como ocurrió. Es decir, el país se fue a dormir un jueves pensando que las elecciones eran en febrero y de repente se amanece el viernes con que ya hay un nuevo calendario, sin ningún tipo de debate, sin ningún tipo de comunicación previa, y eso fue fue una muy mala gestión comunicacional por parte de CNE. Pero bueno, en general yo creo que ellos han hecho una muy mala gestión. De todas maneras, efectivamente, usted tiene razón, Rodolfo. Eh, la fecha de sufragio es potestad determinarlo por parte del Consejo Nacional Electoral. Decidieron que es noviembre y a todos nos toca jugar con ese calendario. Justamente ya entrando un poco a materia, le quisiera preguntar un diagnóstico o que nos dé un poco de un diagnóstico de lo que ve en Quito. Quito ahorita enfrenta inseguridad, caos vial y deterioro urbano. En su criterio, ¿cuál es el problema más urgente en este momento en la ciudad? El problema más urgente en este momento en la ciudad es que el municipio, que es la entidad que tendría que trabajar con todos esos problemas, que tendría que solucionarlos, está tomado por una agenda que no tiene nada que ver con la promoción del bienestar, sino en cumplir favores políticos. Entonces, mire, en el municipio de Quito hay entre 22.000 y 23.000 funcionarios públicos, es decir, es una pequeña ciudad, ¿vale? Pero la mayor cantidad de esos cargos están dados por temas de favores políticos. Entonces, y eso lo estamos viendo ahorita, en este momento, día a día. ¿Cuál es la forma más fuerte de hacer campaña, tanto del señor Yuna como del señor Muñoz? Lo siento por ser tan explícito, pero está muy bien. Esas personas lo que van es ofrecer cargos a los dirigentes barriales para que a cambio de eso ellos les den el apoyo popular. Entonces, consecuentemente, ¿cuál es el juego democrático? Ya es la degradación total. Es decir, ya no hay un juego democrático de hacer propuestas para para que la gente sepa cuál es el plan programático para el desarrollo de la ciudad, sino es un juego de quién reparte mejor, quién distribuye mejor, quién promete de manera más convincentemente los cargos de las personas que componen el municipio de Quito. Entonces, claro, luego, ese equipo gestando la ciudad, la verdad es que se vuelve un horror. El ejemplo es el mayor ejemplo lo tenemos tal vez el día de hoy. Mire, hubo una crónica de una muerte anunciada. Durante varios meses estaba mencionado por parte de concejales, de autoridades, de otras personas, incluyéndome, que no había contratos de mantenimiento del metro. No hay contratos de mantenimiento del metro, esos contratos no están bien gestionados, no hay un mantenimiento correcto del metro. Consecuencia, hoy día a las 2 de la mañana se daña el metro. Perdón. Se dañó, eso no sabía. Se dañó el metro. Hoy día no ha operado el metro. Perdón. Discúlpeme que yo sea quisquilloso con la definición, pero lo que tiene Quito no es un metro, es un tren de una vía y que tiene una vía de ida y una de regreso. El metro, como usted bien conoce, es una araña de redes que se entrecruzan norte, sur, este, oeste, para que usted pueda recorrer toda la ciudad en la que está el Underground, que fue el primer subterráneo del mundo en Londres, el Subway de Nueva York, el Subte de Buenos Aires, el Metropolitain de París. No me pida que lea cómo se dice metro en ruso, porque si
le mentiría descaradamente, pero se dañó esa cosa. ¿Qué pasó? Bueno, hubo un daño técnico que ocurrió a las 2 de la mañana, pero lo más grave, lo insultante, lo descarado, lo grotesco, es que el municipio no haya comunicado a la ciudadanía sino hasta las 5:30 de la mañana, que sacó unos filtres comunicados en sus redes. Pero si usted va a cualquiera de las estaciones del metro, no va a encontrar ningún cartel, nada, sino simplemente la estación cerrada sin ningún tipo de noticia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, hay muchas personas que planifican su día de trabajo, que planifican su vida familiar, que planifican su lunes en función del recorrido del metro. Esas personas han llegado tarde a sus fuentes de trabajo. ¿Cuántas personas no estarán ya despedidas? ¿Cuántas personas no estarán multadas por su trabajo por llegar tarde? Porque el municipio tuvo a bien no comunicar sobre el daño técnico del metro. ¿O no? A ver, déjenme ver si entendí yo bien. A las 2 de la mañana se dañó. Bueno, normalmente la gente está durmiendo a las 2 de la mañana, pero cuando hay un daño a los responsables se los llama porque es una emergencia. Viendo que esto está dañado y que obviamente no va a haber el servicio a la hora en que empieza el flujo grande, primero tenían que haber llamado a todas las radios para que lo pongan como noticia urgente. Hay radios que a las 5:30 de la mañana ya tienen noticieros. Ya, no lo hicieron. A nadie se le ocurrió poner en cada estación del metro afuera de la estación, y adentro, porque hay gente que no cree, como Santo Tomás ver para creer. Señores, hay un desperfecto, el cuento que quieran meter, porque obviamente lo que les da vergüenza es decir se dañó el metro, ¿no? Claro, pues si no lo han mantenido, si yo me olvido de echarle aceite a mi carro, se me va a dañar, pues. Bueno, se va a dañar feo, pues se va a fundir la máquina. Nada de aviso, cero. Pero también ahí va, yo creo que, y mi pregunta va más orientada, ¿qué falta? ¿Es falta de experiencia o falta de conocimiento el no tener una buena comunicación de parte del municipio hacia la ciudadanía? ¿Qué es lo que podemos ver nosotros, bueno, los ciudadanos en Quito, que está faltando desde los alcaldes, desde los concejales, para que la ciudadanía conozca no solo cuando se daña, pero cuando algo que les beneficia también se está arreglando? ¿Esa comunicación se ha perdido en los últimos años? Pero no solo la comunicación, su tesis, usted formula la pregunta de una manera muy inteligente, pero ahí yo podría ir un poco más profundo y decir que no es un tema de la Constitución, la institución del municipio se ha roto totalmente, porque hubo un paralelismo idéntico entre lo que pasó en Ecuador, lo que ha pasado en Ecuador y lo que pasaba en la ciudad de Quito. Lo raro hubiera sido de que los derroteros hayan sido diferentes, es decir, a medida que en el Ecuador se entregaba... Juan Sebastián, perdón que lo interrumpa. En RTP Noticias estamos poniendo una noticia que ha salido en el portal de Primicias. Dice Quito, Metro de Quito, 2 puntos. Alcalde Pavel, yo no sé si el señor se pronuncia Pavel o Pavel, no lo sé. Pavel, usted sabe que en nombres, apellidos no hay ortografía. Habla de, entre comillas, sabotaje y pide poner denuncia en fiscalía. ¿Qué le pareció? Bueno, eso era de que le diga a las 5 de la mañana. Es que eso, miren, me sabotearon. Por respeto, independientemente de cuál sea el origen de la causa, de todas maneras, era un secreto a voces, perdón, no era un secreto a voces, estaba siendo denunciado por concejales, por autoridades, yo mismo lo mencioné, no estaba llevándose a cabo bien el proceso de mantenimiento del metro. Eso es lo primero. Lo segundo, mire, por decencia, por respeto a la ciudadanía, avise con tiempo para que la gente pueda planificar. Si imprimir unos carteles pequeños para poner en todas las bocas del metro, tampoco son muchas, porque como usted bien lo señaló, es solo una línea. Claro, es solo una línea. Tampoco se cuesta mayor cosa. O sea, tampoco es mayor esfuerzo. Miren, cuando hay una emergencia, se puede coordinar con las operadoras telefónicas para que se manden esos SMS a todos los celulares de una zona geográfica para que la gente esté enterada. Entonces, a nosotros nos llegan promociones de Movistar todo el tiempo a los SMS, porque no se podía pedir a las telefónicas que hagan una alerta. Ahorita son las 10 de la mañana y la gente recién se está enterando. Mira, hace poco fui yo hace media hora, 45 minutos, fui yo a una boca de metro y la gente todavía estaba llegando, sin saber. Entonces, claro,
Ese señor Pavel Muñoz puede inventarse que cayó un meteorito en la zona de mantenimiento del metro, lo que sea, ¿no? O sea, que sea jamás la guerrilla, lo que sea. Pavel Muñoz puede decir que Daniel Noboa personalmente fue a dañar el metro. Poco importa. Él hizo una gestión de aperro a la hora de comunicar. Y el bienestar que se ha perdido por parte de las personas el día de hoy, porque se colapsó una de las principales vías de transporte de Quito, es culpa de Pavel Muñoz, porque nadie pudo prever otros desplazamientos, porque el municipio querían dormir hasta tardecito y les daba pereza levantarse temprano temprano a media hora, a medianoche, para comunicar bien. O sea, mire, es una vergüenza, ¿no? Y respecto a lo que me preguntaban, mire, en Quito se han entregado zonas enteras a las mafias. En Quito se han entregado instituciones enteras a las mafias. Permítame ser súper arriesgado en mis declaraciones. Los mercados usted, están siendo tomados. Juan Sebastián, como dijo célebremente en una publicidad de la Lotería Nacional, Lupo Senén Quiñones Nazareno, tú haz lo que más a tú te convenga, ¿ya? Así que usted diga lo que a tú más te convenga. No hay problema aquí. Bueno, mire, lo que pasa es que eso nos genera a nosotros riesgos de muerte. Mire, Fernando Villavicencio se murió porque él empezó a denunciar con nombre y apellido a las personas que estaban interviniendo en el sector público y eran mafias, eran parte de grupos de delincuencia organizada. Por ejemplo, Ronnie Aliaga. Pero permítame, justamente, a ver, aunque eso me genere a mí problemas de tipo personal, yo debo decirlo, los mercados de Quito están tomados por las mafias. Los mercados de Quito están tomados por las mafias, por si acaso no quede claro, los mercados de Quito están tomados por las mafias. Y eso a vista y paciencia de las autoridades municipales. Entonces, claro, cuando me preguntan sobre la mala comunicación en la gestión del metro en estas crisis, yo lo que respondo es que no es solamente la comunicación. En la institución entera del municipio de Quito se sorteó por favores políticos para distintas personas a las que se les debía favores electorales, por lo bajo. Entonces, mire, claro, es un municipio que es inoperante. Y eso se concreta no solo en términos de la comunicación, sino, por ejemplo, si ustedes ven las entrevistas a los concejales fiscalizadores, no a los levantamanos que apoyan a Muñoz, ustedes van a ver que las denuncias de personal que no cumple con las características que exigen los cargos en el municipio de Quito son por centenas, o sea, centenas de funcionarios que tienen en sus espaldas enormes responsabilidades, pero no tienen ni la experiencia ni los estudios necesarios como para hacer frente a esas responsabilidades. Pues claro, el municipio de Quito, lo siento, es un chiste ahorita, ¿no? Ahí justamente quisiera hablar de algo que está pasando en la política ecuatoriana en los últimos años, y son delegados que obviamente en elecciones tienen planes concretos, según ellos, a veces, muchas veces, pero se ha vuelto muy común en el Ecuador el no terminar el cargo, el estar un tiempo y después dejar al asesor del asesor. En Guayaquil lo vimos, una señora que no era ni siquiera la suplente de uno de los concejales, en este momento es la alcaldesa de la ciudad. Como político, ¿qué es dar su palabra a la ciudadanía que se va a quedar en el cargo? ¿Y qué nos dice de los políticos que un poco huyen? En el momento de la elección obviamente son la cabeza, pero no van a trabajar o ponen a sus suplentes que manejen las instituciones públicas. Uy, voy a ser súper controversial con estas declaraciones. Es que, oiga, van con toda la bondad y belleza que emana de su rostro. Es de cuidado. Yo he oído que tiene una relación laboral con un señor llamado Marco Rubio. Y no en el Departamento de Estado, sino en el otro organismo. Así que tenga cuidado. Verá que le avisé. Yeah. No, la pregunta me parece muy importante, pero es que yo no creo en la estabilidad cuando la estabilidad implica corrupción. La estabilidad como bandera de lucha no puede ser incondicional. La estabilidad de un corrupto hace mal a la ciudadanía. Y yo le voy a ser justamente muy controversial con lo que le voy a decir, pero yo he dicho eso en mi equipo. Nosotros no hemos jurado que van a intentar votarnos. Por supuesto, mi proyecto en la alcaldía es romper un sistema corrupto de una manera tan frontal,
tan valiente, tan corajuda, que obviamente ese sistema me va a votar. Mire, cuando una persona está enferma de cáncer, el cáncer, esos organismos que componen los tumores, no quieren curarse. Un sistema corrupto no quiere cambiar. En un sistema corrupto ya hay cadenas alimenticias, ya hay personas que tienen beneficios de manera ilegal, ya hay injusticias establecidas. Y las personas que se benefician de eso no quieren salir de ese sistema. Entonces, justamente, el municipio tiene una inercia de corrupción que quiere mantenerse. Entonces, justamente, parte de mi proyecto es cambiar ese sistema, y eso va a implicar que vamos a generarnos unas enemistades bárbaras, peligrosas, y obviamente van a intentar sacarnos del juego. Ahora, mire una cosa, con esto termino. A lo largo de la historia, los sistemas corruptos han sido, las personas que luchan contra sistemas corruptos terminan muertos. Aquí recientemente tuvimos nosotros un sistema muy corrupto que estaba siendo combatido por Fernando Villavicencio, y el sistema le mató, ¿vale? Entonces, obviamente yo no quiero perder mi vida, por supuesto que no, pero lo que sí puedo hacer es luchar con el sistema de una manera tan fuerte que el sistema me vote. De hecho, mire, cuando estuve en el CPCCS, yo impedí que la Liga Azul se coma el concurso de la Fiscalía General del Estado y se tome la Superintendencia de Bancos. Como yo era el voto que impedía que ellos se tomen, que la Liga Azul se tome esas instituciones, pues para eso me votaron. Por eso era necesario votar. Entonces, en otras palabras, mire, repito, como conclusión, la estabilidad de los sistemas corruptos no es beneficiosa. Yo no creo en estabilidad como una bandera de lucha incuestionable, sin ningún tipo de matiz. La estabilidad es una gran cosa siempre y cuando nos refiramos, y ese era el sentido el sentido último, como diría mi profesor de filosofía, el padre Julián Casado, que en paz descanse. El sentido último es la estabilidad fundamental, pero cuando estamos hablando de gestiones honestas, de personas honestas, ahí que bien la estabilidad. Obviamente, si la estabilidad es la estabilidad de la mafia, de los pillos y los EDOs, vayan al carajo, pues no queremos esa estabilidad. Pero a ver, usted me dice, hice una comparación con una enfermedad cuyo nombre prefiero no mencionar. Obviamente que no se quiere curar, quiere seguir matando a la persona. Pero entonces la solución para poder lograr tener una estabilidad de gente que trabaja y que es honesta es eliminar pues a las células cancerosas. Por supuesto. A ver, pero ¿cómo hacemos? A ver, se la divido en dos. Y de allí va Sofía, que ya está afilando el estoque que le mandó Marco Rubio. En dos. ¿Qué puede hacer? Estamos hablando del municipio, ¿no es cierto? ¿Qué puede hacer? ¿Se llama municipio del Distrito Metropolitano de lo que antes era la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, o tiene algún otro nombre también rimbombante? Municipio metropolitano inverso, radical de Júpiter, alguna pendejada así. Y segundo, el gobierno. Porque un gobierno no puede quedarse con el tema de que hay GATS y con el tema de esa ley que abomino haber votado a favor de ella en la Asamblea, del COOTAT, porque ha resultado tener un montón de puntas de alambre de púa oxidado escondidas. Pero alguien tiene que hacer algo. El municipio tiene que, el consejo cantonal o metropolitano, ya no sé ni cómo se llama eso, que representa, porque está por distritos, a los distintos ciudadanos de Quito, y el gobierno nacional, porque también Quito votó, obviamente, algo tendrán que hacer, pero no se puede permitir que ya empiece la mafia primero a tomarse los mercados, después se toman los hospitales, después se toman las escuelas. Bueno, de las universidades no hablo porque ahí no se le ha tomado la mafia, sino ese grupo de wokes y progres que deberían irse a la casa del ritmo. A ver, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que hay que hacer es venir a un estudio de radio como este y decirle a la ciudadanía que es una enorme mentira que el municipio no tenga ningún tipo de acción posible respecto a la seguridad. Porque hay muchos alcaldes, incluyendo el alcalde de Quito, que dice que como no es su competencia no tiene nada que hacer. Entonces se lava las manos como Poncio Pilato, porque ese es un problema de la Policía Nacional y yo, pobrecito, soy el víctima, entonces no me vengan a meter a mí en esa colada. Mentira, mentira, archimentira. Yo les voy a decir algunos temas que se pueden hacer sobre el tema de seguridad. Primero, mira,
Y nosotros tenemos aquí la famosísima Agencia Metropolitana de Control, ¿vale? Que no hace nada. Ahora, al mismo tiempo tenemos una cantidad de barrios que crecen de manera desorganizada, especialmente en lugares en donde solamente se va a poder reproducir con miseria. Me refiero, por ejemplo, a las quebradas. En Quito hay muchas quebradas y hay personas que se ponen a vivir ahí. Ahí nunca va a ser posible darles una provisión de servicios básicos con dignidad. Es decir, nunca va a haber una vía con asfaltado correcto, nunca va a haber agua potable, nunca va a haber provisión de electricidad. Por lo tanto, los jóvenes que crezcan y nazcan ahí van a estar en unas condiciones de miseria que les van a empujar hacia la delincuencia. Entonces, lo primero que tiene que hacer la municipalidad es, a través de la Agencia Metropolitana de Control, evitar que los barrios marginales proliferen en zonas en donde ni siquiera van a poder ser recuperables los asentamientos en términos de dignidad. Primero. Segundo, yo ya he hablado, podemos hacer una fiscalía municipal. Yo no necesito reproducir la fiscalía. Primero, que complemente las acciones de la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado está colapsada, pero sí podemos tener una institución que investigue, denuncie y acuse en delitos que particularmente dañen a la cohesión de la ciudad. ¿A cuáles me refiero? A las vacunas. A Quito ya llegaron las vacunas, ¿no es cierto? Entonces a los comercios, a los comerciantes les piden dinero a cambio de una pseudoprotección, ¿no es cierto? Y el municipio no está haciendo nada a cargo de eso. Se están organizando bandas de delincuencia organizada y también hay secuestros. Entonces, mire, nosotros podemos organizar una fiscalía municipal. Otro tema, mire, nosotros contamos con una policía municipal que tiene competencias reducidas, sí, pero, mire, son 52 mercados en Quito, 52. Y no hay ahí ni policía, ni nacional, ni municipal. Yo he planteado que debería haber un destacamento permanente de al menos 3 policías municipales, 3 en cada uno de los mercados. Estamos hablando de 156 personas, no es nada sacado de la, o sea, no es nada tirado de los pelos. Claro, no es 1500, es 156, ya. 156. Y con 3 policías municipales en cada uno de los mercados, usted le cambia la situación de seguridad de los mercados, con un pequeño matiz. Me han dicho, ¿qué pasa si es que la policía se corrompe con las mafias que están en cada uno de los mercados? Bueno, pues se hace un proceso rotatorio mensual. Es decir, cada mes se va cambiando los policías que están en cada uno de los mercados para que las coimas que ellos reciban de los grupos de delincuencia organizada no les cambien la conciencia de manera permanente. Entonces, mire, si hay como poner algunas, eso son de manera bastante sucinta, algunas de las medidas de lucha contra la inseguridad que puede ser implementados por el municipio metropolitano de Quito, y eso es en todo caso mejor que lo que está haciendo ahorita el alcalde, que es decir, yo no tengo competencia de nada, a mí no me hablen de seguridad porque no es mi culpa. Juan Esteban, ahí también quisiera tocar un poco lo que vienen a ser las finanzas municipales. Y sabemos que ciertos municipios tienen un endeudamiento significativo. ¿Cuál es el margen real de endeudamiento en el municipio de Quito el día de hoy? Mire, cero. A ver, eso es súper importante. ¿Pero por qué? Pero Juan Sebastián, ¿por qué tienen cero? ¿Por qué tienen cero? Porque ya tiene un déficit crónico durante años. Le voy a decir exactamente las cifras. A ver, el municipio de Quito tiene 2 cuentas. Como el Estado tiene la cuenta con petróleo y sin petróleo. Ya. El municipio de Quito tiene unas cuentas con metro y sin metro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tanto en términos de pago como de inversión es una cuenta diferente. A ver, el gasto corriente de la ciudad de Quito tiene 620 millones anuales, ¿vale? No obstante, tiene 23,000 funcionarios, ¿vale? Entonces, está totalmente colapsado porque tenemos déficit de gasto corriente. ¿A qué me refiero? Y eso es muy importante que su público lo tenga claro. A cada persona que me escuche yo le puedo decir que cada persona tiene 2 tipos de economía. Una economía eventual y una economía diaria, diaria, una economía frecuente, que en términos económicos se llama corriente, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eventualmente yo puedo recibir una herencia, eventualmente yo me voy a enfermar, y yo tengo que ver cómo voy a solventar esos gastos y cómo voy a emplear ese dinero cuando es en términos eventuales. Pero en términos corrientes, yo tengo gastos corrientes e ingresos corrientes. Yo trabajo y recibo mi salario al mes, yo tengo gastos todo el tiempo, ¿vale? Yo tengo que comer todos los días. Estar en déficit en términos corrientes es una idiotez. Es decir, que los gastos
de cada día superen los ingresos de cada día, ¿vale? Eso que significa estar en déficit corriente. El municipio de Quito, con esos 620 millones de dólares anuales, está en déficit corriente. Consecuentemente, si usted me pregunta de cuál es el margen de endeudamiento, yo le digo absolutamente nada, porque nosotros no tenemos ahorros ni siquiera en términos corrientes. Bueno estaría que tuviéramos algo de ahorro para pagar cualquier cosa, pero entonces nosotros estamos en déficit corriente, pero permítame ser un poco más crudo, porque no solo que estamos en déficit corriente, sino que además tenemos que pagar el metro. Entonces también tenemos déficits extraordinarios, tenemos déficit de inversión. Entonces, el municipio de Quito tiene una situación económica catastrófica. Por una parte tiene un cuerpo de funcionarios que es tan absurdamente voluminoso que, que ha colapsado los gastos corrientes, pero al mismo tiempo tenemos que pagar el metro. Entonces, el municipio de Quito ahorita está planificado como una especie de gran hoyonero de dinero. No importa cuánta plata pueda recibir del Estado central, las finanzas del municipio de Quito están colapsadas. Consecuentemente, pero a ver, y con esto termino, al mismo tiempo sí puedo dar una luz de esperanza. Lo que hay que hacer es reestructurar el municipio para quitar una enorme cantidad de funcionarios cuyos trabajos no son esenciales para la ciudad. Nosotros, la ciudad de Quito, no necesita 23,000 funcionarios públicos. No necesita. Le doy con esto un último ejemplo. Verá, en el año 2000, la Agencia Metropolitana de Agua Potable tenía 900 funcionarios y con eso tenía 200 en planta y 700 en territorio para hacer las instalaciones de agua potable, ver los medidores, etc. Ahora tenemos 4,000, ¿vale? Pero además todo lo que es instalación de medidores está subcontratado a otras empresas. Usted me puede decir, sí, es que la ciudad ha crecido. Mi respuesta sería decirle, sí, la ciudad ha crecido, pero no se ha cuadruplicado. No. Entonces, se cuadruplicaron los cargos en la empresa metropolitana de agua potable y se externalizó muchos servicios en territorio, cuando la ciudad no ha crecido 4 veces, no lo ha hecho. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la lógica? Que para dar favores políticos se crearon puestos en la Agencia Metropolitana de Agua Potable para poder cumplir con favores. Entonces lo que tenemos que hacer es cortar esos cargos para liberar capacidades económicas en el municipio de Quito. De ahí quisiera... Perdón, Sí. antes de que me pegue... Estamos con Juan Esteban Guarderas, precandidato a la alcaldía de Quito. Porque, y perdón Juan Esteban para dar la explicación, gente que nos sigue, dice, oye, si yo no comienzo el programa, después ya no me entero quién es tu invitado, no tengo el nombre, así que como ya terminó la Semana Santa, pero igual mea culpa, mea máxima culpa. Juan Esteban Guarderas, precandidato a la alcaldía de Quito. Y estoy pidiendo el dato de población de Quito del año 2000 y de Quito del año 2025-26. Porque, a ver, de 900 a 4.000... 2.150.000 habitantes. Juan Esteban, de 900 funcionarios a 4.000, no es 4 veces, es 4 veces y media. Sí, sí. Pero además toma en consideración lo que me mencioné. Antes habían 200 en planta, 700 en territorio, y eso se contrató, se tercerizó. Estimado Rodolfo, ¿sabe usted dónde está la mayoría de aumento de funcionarios en la Agencia Metropolitana de Agua Potable? En la parte administrativa central. Es decir, sí, repito, la mayoría de esos 3.100 funcionarios que fueron contratados no están en territorio, están en planta central. ¿Haciendo qué? En planta central. Pero perdón, ¿y qué están haciendo? Recibiendo un salario, estimado Rodolfo. O sea, lo que acá en Guayaquil, ya. Lo que pasa es que usted no usó el término que acá en Tierra de Monos entendemos. Usted lo que realmente, para que la audiencia mona entienda bien, ustedes tienen más o menos 3.000 y pico de pipones allí. Solo en la Agencia Metropolitana de Agua Potable. Y perdón, ¿y la regulación de basura? Que tengo entendido que es un escándalo en Quito ahorita. Y justamente eso es lo que iba a... A ver, dele. Permítame. Espere, que Sofía le quería tocar el tema.
Sí, ¿cómo? Solo un tema. Sí, Juan Permítame Esteban. solo una cosa para reírnos. Por supuesto. Porque hoy día es lunes y vale la pena que la gente de Guayaquil se ría a costa de Quito. Eso está muy bien y además... Oiga, no sea malo. Yo sería incapaz de reírme de nadie. Mire. Usted sabía que tenemos, por ejemplo, la Dirección Metropolitana de Control de Cambio Climático. Perdón, O sea, ¿me está vacilando? No. Entonces, Pavel Muñoz dice que no puede organizar una feria del libro en Quito porque no tiene fondos, pero es indispensable mantener la dirección de cambio climático. Claro. O sea, ese es el tipo de gestión que ha hecho la Revolución Ciudadana en Quito, ¿no? Entonces, mire, justamente no es un misterio que haya 23,000 funcionarios en el municipio de Quito. Ya. A ver, en el población total del Cantón Quito, Distrito Metropolitano, se situaba aproximadamente 2.650.000. entre 1,5 millones y 1.800.000 habitantes para el año 2000 proyectados de los censos del 1920 y 2001 del INEC. Ahora sí, mírame cuántos tenemos ahora. Es que no, porque se va a ver... Oiga, imposible que se haya cuadruplicado. 2.5 millones. Pongamos que tenga 3, pero pongamos que tenga 3. Y que en el año 2001 tenía 1,5 millones. Es el doble. No es 4 veces y media. No hay proporción. No, por supuesto. Pero además debería haber economías de escala, mire. Por supuesto, o sea, el hecho que la ciudad duplique su tamaño, digamos que haya duplicado su tamaño, Rodolfo, por economías de escala no puedo yo duplicar la planta de personas en sede administrativa, pues. O sea, mire, en todo caso, como le digo, los ejemplos de cargos oficiosos en el municipio de Quito es un problema grande. Pero eso es sintomático de un tipo de, no solamente de un tipo de gestión, sino de un tipo de política que nos tiene a nosotros en soletas, no en Quito, sino a nivel del país, que es que el Estado se vuelve el botín desde donde el cual se retribuyen favores políticos partidistas. Entonces, ¿qué pasó en Quito? ¿Qué pasó en Quito particularmente? Revolución Ciudadana salió del gobierno y había una cantidad de personas que se quedaron sin trabajo. Bueno, pues entonces metamos desde el municipio de Quito. Y entonces, claro, inflaron las instituciones municipales de una manera grotesca, con personas que no dan la talla, que ni siquiera están preparados, y claro, eso colapsa las finanzas. Entonces, repito, para responder a la pregunta que me mencionaron hace un momento, capacidad de endeudamiento de Quito, ninguna, si tiene déficit corriente. A ver. Yo creo que los servicios básicos sí tuviéramos que hablar, porque Sí, por lo menos aquí en Guayaquil lo que bastante se escucha es el problema que hay con la recolección de basura. Claro, pero aquí están concesionados, como dirían, ambos dos, ¿ah? Sí, pero justamente... Interagua y ¿cómo se llama? La de la... Puerto Limpio. Puerto Limpio, antes se llamaba, tenía otro nombre. Ya. Sí, pero ¿cómo se puede mejorar este mecanismo en Quito y qué es lo que está sucediendo en este momento que está causando todos los problemas que vemos? Pasaron el cobro de la recolección de basura de la de planilla eléctrica a la de agua potable y cobran en función de un de metros cúbicos y resulta que a la gente le están cobrando más por recoger la basura que por cobrarle por el agua. Pero digo una cosa, este hombre está loco. No es nada loco. Él lo que tiene es que responder a un partido político y no a la ciudadanía. ¿Cuál es el tema? Por supuesto que estuviera loco si usted lo ve desde el prisma de qué tanto está él trabajando para el bienestar de los quiteños. Pero es que él no está trabajando para el bienestar de los quiteños. Él tiene favores que pagar un partido político, Rodolfo. Entonces, el prisma de gestión, el enfoque es totalmente diferente. Ahora bien, vamos al tema de la recolección de residuos. Tome en consideración lo siguiente. A ver, yo estuve reunido la semana pasada con expertos de recolección de basura y exfuncionarios del EMAPS, que es la agencia, que es la empresa pública que se dedica a esto. Nosotros tenemos un presupuesto de 90 millones para la recolección de basura, ¿ok? Y se gasta un montón. Por ejemplo, miren, nosotros tenemos un contrato de mantenimiento de la flota de recogedores, que es de alrededor de 7 millones, ¿vale? 7 millones anuales para mantenimiento de la flota
de camiones recogedores de basura. Mire, si nosotros renovaríamos la flota entera, nos costaría 12 millones y nos gastamos 7 anuales de mantenimiento. ¿Qué sentido hace? Le explico. ¿Qué sentido hace? Muy fácil. Es lo mismo que por qué en vez de hacer calles o avenidas de concreto, de hormigón armado, que cuestan más, pero que son forever and ever, ¿por qué usted asfalta y asfalta y asfalta? ¿Por qué? Porque cuando asfalta una vez, asfalta 2 veces, y el que asfalta 2 veces, asfalta 3 veces, y el que asfalta 3 veces, asfalta 4 veces, y entonces hay 4 chances de llevar billete, porque en cada asfaltada hay plata. En cada 7 millones al año son casi $600,000 mensuales en mantenimiento. ¿Qué? ¿Que son de azúcar los carros que se dañan tanto? Exactamente. No, pero además, Rodolfo, la renovación total de toda la flota como nueva nos costaría 12 millones. En 2 años ya la pagó. Entonces, exactamente, Sí. en 2 años me sobra. En 2 años me sobra. Palos. En 2 años me sobra. En 2 años, con 7 millones me sobrarían 2 millones. 7 por 2, 14. Entonces, mire, que nuevamente, mire, yo siempre, mi origen, yo era banquero. Yo decía que cuando algo no hace sentido lógico, hace sentido financiero oscuro. ¿Se refiere usted al lado oscuro de la fuerza? O sea, no, los seres humanos no somos seres irracionales. Que se esté perdiendo plata de una manera tan grotesca ahí no es porque sean solo tontos o porque sean bajos. Son vivos. No, son vivos. Con V, vivos, pillos, rateros, ladrones. Escoja la palabra que más le guste. Ahora, pero justamente usted debe haber visto, o a todo su público, a todo el público alquileño, yo les sugiero que ahorita vayan a Google y vean y pongan sobreprecios compra troles en Quito. Y van a ver que hubo una flota de troles que fueron compradas con unos indicios enormes de sobreprecios de alrededor de 2.5 millones de dólares. Entonces, y eso está, o sea, si ustedes se meten, si ustedes ponen trolebuses sobreprecio Quito, van a encontrar no menos de unos 500 artículos en lo que vamos de año, porque los indicios de irregularidades en esa compra fueron brutales. ¿Y cuándo fue esa compra, perdón? El año pasado. Año pasado, pero el tema, Rodolfo, es que los indicios fueron grotescos, porque además, por ejemplo, hubo asambleístas que hicieron cotizaciones paralelas para ver cuál era el costo real de esos camiones, de esos buses, y vieron que el costo real de esos buses era totalmente diferente. Entonces las evidencias de posibles irregularidades eran enormes. ¿Y qué dice la Contraloría? Más importante, ¿qué dice el Pavel? Pavel Muñoz dice que es persecución política, ¿no? ¿Qué es qué? O sea, mire, yo lo que le diría es como, a ver, mire esto, para que nos sigamos riendo, ¿no es cierto? Sí, está bien. Solo un pequeño paréntesis, mire, yo amo Guayaquil con mi vida, y hay una relación de cultural, de reírnos entre las ciudades que no tiene nada que ver con el regionalismo, que es en buena lid. Y hay un escritor ecuatoriano que es de los más importantes de la colonia, que es el padre Aguirre. Dauleño, el padre Juan Bautista Aguirre Carbo. Es más, ve la coincidencia. Yo vivo en la esquina del malecón Simón Bolívar y Palacios, del Libertador, y padre Juan Bautista Aguirre Carbo. Ya. Bueno, para que las personas lo tengan en consideración, una de las obras más maravillosas del padre... Oiga, tenga cuidado con lo que dice. Son las décimas. Claro, las décimas. Estoy orgulloso. Oiga, mire, son terribles, ¿ah? Oiga, son terribles. Ese cura era... Son maravillosas. Bueno, si alguna vez alguien de su público quiere reírse, lean a ver, el padre Aguirre viene a Quito, a un convento, y le escribe a un primo, tengo entendido, las famosas décimas, que son una especie de poesía, en una carta extendida, en donde él, por ejemplo, se ríe y dice que las piernas de las quiteñas son demasiado velludas,
y tienen demasiado pelo, entre otras cosas. Pero bueno, entonces justamente para reírnos un poco de eso, podamos reírnos así. Miren, una muestra de lo que es el municipio de Quito. Se contrató que haya un almuerzo de hornado para los funcionarios del municipio de Quito, ¿ya? Y se pagó $15 por hornado. $15 por hornado. Cuando ustedes se ponen en una app y un plato decente de hornado, no decente, un plato grande, gordo, sabroso, contundente, enorme de hornado, le cuesta lo mucho $5. Como caro. Yo he comido hornados muy buenos en Quito más baratos, por si acaso. Por supuesto. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Pavel Muñoz? Que esto es persecución política. Que haber denunciado eso es persecución política. Pues claro, mire, como no tienen otras defensas, hablan de persecución política. Entonces, respecto al rol de persecución política, ahorita saboteo, no tiene nada que, saboteo del metro de Quito, no tiene nada que ver con el hecho de que no han contratado bien el mantenimiento del metro durante el último año, ¿no? O sea, eso del saboteo lo hace ahorita el Pavel Muñoz para que no le caiga el sablazo de la gente que decía, nosotros decíamos que no estaba contratado bien el proceso de mantenimiento del metro. Entonces, mire, son todos síntomas de una administración que se encarga sobre todo de contratar funcionarios y no de velar por el bienestar de los quiteños. También quisiera preguntar, ¿existe la posibilidad que la ciudad de Quito se ha extendido significativamente, que el municipio ya no tiene control y sería un poco, digamos, lo pudimos ver con Durán cuando se separó? Técnicamente, ¿existe la posibilidad de que Quito mejoraría con una mejor administración o dividiendo la ciudad para que grupos más pequeños la puedan manejar? ¿Cuál sería la solución, digamos, a los ciudadanos que piensan que ya el municipio de Quito no responde por sus necesidades? Mire, justamente yo creo que no. Yo creo que el presupuesto del municipio de 600 millones anuales es más que generoso. A ver, Quito no es una megalópolis como puede ser Bogotá o Lima, que superan los 10 millones, ¿no? O sea, Quito tiene 2.650.000 habitantes. O sea, tampoco es una cosa, tampoco es un mastodonte al que no haya cómo domarlo. Mire, 600 millones es un montón de dinero. El problema es que se están gastando en cargos políticos, no en el bienestar de la gente, pero sí da lo suficiente. Ahora, mire, respecto a lo que usted me habla, sí hemos considerado aquí de manera bastante sostenida, y yo he defendido que vale la pena considerar la posible cantonización de Carapungo Calderón, que es una zona de Quito donde hay alrededor de 600.000 personas, que es en el norte de Quito. Perdón, 600.000. Sí. O sea que sería más habitantes que Cuenca, más o menos. Sí, así es. Entonces, ¿cuál es el problema? Justamente, ustedes acaban de dar... A ver, yo he defendido mucho que que la administración de Carapungo y Calderón tenga autonomía. De hecho, he defendido que haya un proceso de cantonización. Pero yo puedo aceptar mis errores y cambiar de parecer, y eso es correcto en una persona si se lo dice de manera amplia y clara y franca. ¿Cuál es mi miedo? Que haya un proceso de daulización en el norte de Quito. ¿Qué pasó? Tengo miedo de que si es que nosotros seguimos adelante con este proceso de cantonización, que de hecho está ya medio avanzado, o sea, han habido estudios, etcétera, el posible abandono de esa zona genere espacios francos para la instalación de grupos de delincuencia organizada. Solo que, como dice en la Asamblea, un punto de orden. No sería el riesgo de daulización, sino de duranización. Perdón, de duranización. Sí, porque le recuerdo que de los 3 cantones originales de la provincia del Guayas eran Guayaquil, Santa Elena y Santa Clara de Daule. Sí. El problema es Durán, que le digo una cosa, el peor error que cometieron los durandeños fue hacerse cantón. Se perdieron las 2 alcaldías de León Febres Cordero y las 4 de Jaime Nebot, y mire dónde están, en la M. Entonces yo acepto mi error, me corrijo efectivamente, pero justamente tengo miedo de que haya ese proceso en el norte de Quito. No, y es un miedo real, y es un miedo real. Aquí está el ejemplo. Perdón, Durán se hizo cantón en 1980, mírenme la fecha
Es 1980 y pico, es muy poco. San Borondón, en cambio, fue parroquia rural de Guayaquil hasta 1955. O sea que San Borondón ya cumplió 70 años de ser cantón y si usted compara los dos le dan ganas o de reír o de llorar, dependiendo en cuál está. Pero ya que hablamos del tema cantonización, hay dos proyectos más o dos ideas más. Una es Durán fue el 10 de enero de 1986. O sea que tienen 40 años de ser cantón. 86. Febres Cordero fue alcalde el año 92. Brutos, carajo. No, si tienen... ¿Sabe qué? Esto se la buscaron. Qué pena. A ver, cuando usted me dice Carapungo Calderón, eso no es Tumbaco, ¿no es cierto? Obviamente, pues no es ni Tumbaco ni Cumbayá, que también quiere ser cantón. Y ya leí por acá que el Valle de los Chillos también quiere ser cantón. Entonces, ¿cómo es la cosa? Sí, a ver, para que su público lo tenga claro. A ver, Quito tiene al oeste el Pichincha, ¿vale? Sí. En el norte Carapungo y Calderón. En el este están los valles de los Chillos y Cumbayá, y en el sur la zona de Machachi Tambillo, ¿vale? Que eso ya es otro cantón. Es decir, no, la autonomía en el sur de Quito no está planteada porque poquito más allá del fin de Quito ya es el otro cantón, que es el cantón de Mejía, donde está Machachi. Correcto. Y de hecho hay muchas personas que viven en Mejía y que trabajan en Quito. Claro. Entonces, de hecho, nosotros ya tuvimos un proceso bastante exitoso de cantonización con Sangolquí. Sangolquí eso está en el Valle de los Chillos y es un cantón autónomo, es el cantón de Rumiñahui, capital Sangolquí, y ha funcionado relativamente bien. Pero en ese cantón, perdón, una pregunta. ¿En ese cantón está ubicado el estadio Banco Guayaquil, donde juega el actual campeón de fútbol del Ecuador Independiente del Valle, o no? Chillos Gijón. Sí. Está ahí, ¿no es cierto? Sí. Claro, ya. Sí, Sangolquí. Sangolquí es famosa por su hornado también. Sí. No, y es maravilloso. Sangolquí es lindo. Mire, es una zona de la provincia de Pichincha maravilloso. El cantón Rumiñahui es maravilloso. Ya, pero eso no es Quito, eso ya es cantón Rumiñahui. Ya. Así es. Entonces, ¿dónde se está planteando los procesos de autonomía? Los procesos de autonomía se están planteando en el norte, Carapungo y Calderón, y en las zonas de los valles que no son el cantón Rumiñahui, que es Tumbaco y Cumbayá, que están al este. Entonces, no tiene nada que ver, como usted muy bien lo señaló, Rodolfo, el Carapungo Calderón con... claro, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Otrora nosotros teníamos otro país, ¿no? En el momento de la cantonización de Sangolquí y de Rumiñahui, era un país en donde el problema de los grupos de delincuencia organizada no tenía la amplitud, la envergadura que ahora lo tiene. Entonces ahora yo sí tengo miedo, y ahora yo más bien me opongo. A ver, creo que tenemos que estudiarlo mucho más, pero es un cambio en mi política personal, porque yo sí apoyé antes de los procesos de independencia de Carapungo y Calderón, pero sí estamos viendo ahorita, tenemos ya cifras de los procesos de gangsterización de esas zonas, de criminalización de esas zonas. Entonces, darles más autonomía ahí donde los criminales ya están operando mucho es un error. Ahora bien, sí hay una solución, y eso qué quiere decir: que no haya una autonomía total, que no haya una especie de corte completo, sino hay algo que ya se ha trabajado bastante, que es el famoso Estatuto de Autonomía, que es darles a esas zonas mayores competencias e ir viendo cómo van desempeñándose, cómo va mejorando o empeorando la situación luego de esa autonomía. Entonces, por ejemplo, podemos darles autonomía en términos educativos y ver cómo es el desempeño de las escuelas de allá. Podemos darles autonomía en, por ejemplo, la construcción, en la provisión de ciertos servicios básicos, como por ejemplo agua potable. Pero, otra vez, ahorita una cantonización en Carapungo y Calderón, a mí me daría mucho miedo de que yo genere un nuevo Durán en el norte de Quito. No, pues eso sería terrible. A ver, sería terrible. Pero tenga en cuenta que cuando usted concede autonomías, está entregando competencias, por tanto tiene que entregar billetes. Y si le entendí bien, el problema es que el municipio de Quito, billete es como decía el pájaro Febres Cordero, mi buen amigo, no hay.
con N, con U, no hay. No, sí hay. A ver, hay lo que le puedo decir. Permítame, le comento un poco más. A ver, la zona de Carapún y Calderón es una zona muy popular, con muchas barriadas de gente bastante humilde, pero ahí están establecidas algunas grandes empresas que hay aquí en Quito. Por ejemplo, está la sede de Arca, que es Coca-Cola. Por ejemplo, están las medias Roland, que es una gran industria. Usted ha visto, patrocinan muchos equipos de fútbol. Perdón, eso es la Panamericana Norte, perdón, Juan. Exactamente, brillante. Así de nuevo, es, totalmente. Estamos entrevistando a Juan Esteban Guarderas, el candidato a la alcaldía de Quito, antes de que me pegue Gerhard. A ver, o sea, la Panamericana Norte, ya me ubiqué. Exactamente. Ya. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente de Carapún y Calderón? Que ellos están haciendo contribuciones hacia el municipio de Quito mayores de las que reciben. Pero ¿cuál fue mi respuesta hace poco que tuve reuniones con ellos? Yo les dije, a ver, no son las barriadas las que están apoyando al erario del municipio más de lo que reciben. No. Lo que pasa es que tienen esas empresas. Pero basta que nosotros hagamos cantones y yo como alcalde de Quito voy a querer recuperar esas empresas y les voy a bajar los impuestos. Claro. ¿No? Entonces, o sea, no es que, o sea, el momento en que yo, digamos que nos separamos los cantones, yo como alcalde de Quito tengo por misión mejorar la economía de mi cantón. Entonces voy a poner mucho mejores condiciones en las zonas industriales de Quito que lo que podrían tener ellos. Entonces que no se hagan las ilusiones de que va a ser esa presencia de esas empresas eternas. No es que ellos tienen petróleo que nunca se va a acabar, no. Y las barriadas que ellos tienen sí son peligrosas, o sea, esas barriadas no contribuyen al erario. Entonces, ese aporte neto favorable desde Carapún Calderón hacia el municipio de Quito es matizable, por decirlo mínimo. Juan Esteban, yo ahí quisiera hacer mi última pregunta y me gusta mucho lo que tú mencionaste como del precandidato. Tenemos que también tener la autonomía de poder cambiar de decisión cuando sea necesario y poder decir, estoy cambiando de idea. ¿Cuándo, en tu opinión, cambiar de opinión fortalece el liderazgo y cuándo lo debilita frente a las elecciones? Uy, creo que justo no lo escuchamos. Aló. Perdimos el... Aló. Espera, pues Esteban, no te oigo. Ahí me están escuchando. Sí. Ahí sí. Sí, a ver, yo creo que ahí uno tiene que ser consecuente democráticamente. ¿Cuándo está mal el cambio de idea? Cuando... ¿Aló, me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Uy. Sí, te escuchamos, Juan Esteban. A ver, Mira, se puede recuperar. Recuperemos la conexión. Bueno, me imagino yo que él tiene que aplastar algo. A mí no me pregunten cómo se hace esto. O sea, cuidado, lo que yo digo resulta que es exactamente lo contrario de lo peor. O sea, la laca sintética. No sean mal pensados, macho. Que estamos lunes. Yo llevo después, antes que se acabe el programa, quiero hablar del caso de Propofol en Argentina, que lo hablamos. Pero yo ya le dije que le sugiero dedicar el programa del miércoles a ese tema porque he oído, me contó un pajarito que habla más de un idioma, de que también pasa aquí. Entonces, ¿por qué no invitamos a un especialista y hablamos del tema del programa? Porque es un tema tan serio que darle un ratito no es muy poquito, digo ¿Sí? yo, ¿no? Sí, puede ser. Además que, perdón, aunque no la estamos entrevistando, Madame Sofía Fournery tiene una maestría en salud pública, Public Health, en la Johns Hopkins University en Baltimore, Maryland, un estado woke, pero ella que es una persona seria, con una voluntad férrea, con principios, jamás ha sido woke usted, ¿no? Yo la verdad es que la política me parece sucia, de lado y lado. Yo no le creo a nadie y lo he dicho varios años. Yo estoy muy desilusionada de la política, específicamente la ecuatoriana también. Y si tenemos un minuto, quiero hablar un poco de la mala comunicación que se está teniendo. No solo... Mala. Pésima. Es un eufemismo, gracias. Pésima. Cuando tú tienes un nuevo tratado, digamos, con alguien como Corea del Sur. Iba a decir del norte. Pero bueno. Casi me infarta. ¿Qué es lo primordial? Pero Ellos tienen... Verá que Juan Esteban Guarderas acaba de decir, miren lo mismo, comunicación del municipio de Quito. Sí. Se daña el metro a las 2 y a las 5:30
medio avisan, no joda. No, este es un problema de comunicación política en general. O sea, no le está haciendo bien desde el municipio de Guayaquil, que con todo Ya respeto... lo tenemos. Bueno, ya, sí. Ya, ahí Sí. estás. Muchas gracias por su pregunta. A ver, mire, efectivamente yo aprecio cuando un político acepta sus errores, pero yo creo que hay que jugar el juego democrático. Es decir, no puede uno alegremente cambiar de opinión cuando ya ha corrido elecciones con una propuesta específica, porque ahí usted ya engañó a los electores y rompió la democracia. Es una forma de fraude, en mi opinión. Por eso. Entonces, mire, justamente mi propuesta para la alcaldía de Quito es que el plan de gobierno tiene que ser absurdamente, muy detallado, rigurosamente detallista, porque yo pretendo ser el gerente de una ciudad, así como de la manera similar a lo que una persona puede pretender ser el gerente de un banco, lo que significa que los mismos rigores en cuanto al cumplimiento de objetivos, a las promesas, a las propuestas, tienen que ser aplicados al uno y al otro. Los ¿Y controles. cómo funciona esto específicamente? Cuando uno tiene un plan de gobierno muy detallado, inscrito en el CNE, el incumplimiento del plan de gobierno es causal de destitución. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la consecuencia? Como los planes de gobierno son de obligado cumplimiento, la mayor cantidad de candidatos de registro en el CNE, unos planes de gobierno que son chistes, que no tienen plazos, que no tienen objetivos concretos. El mío es distinto. Entonces, por ejemplo, mire, el embudo más grande de Quito está en la zona del norte, por la zona del condado, es la entrada a 4 sectores importantes, que es Colinas del Norte, Pizulí, La Rol 2, eso está en la zona del condado. Toda esa zona tiene un solo acceso. Las 3 últimas administraciones les habían prometido electoralmente que iban a construir un bypass para que haya un tráfico fluido ahí. Nunca han cumplido porque las promesas eran verbales, eran informales. Entonces yo fui a entregarles un plan de gobierno sin ningún abierto para que cualquier persona que vaya a pedir el voto primero le hagan firmar. Es decir, gracias por venir a hablar, pero no me interesa lo que tú hables, me interesa lo que tú firmes y registres en el Consejo Nacional Electoral, so pena de destitución. Es decir, si tú llegas al poder, sea concejal o alcalde, y desatiendes esta necesidad importante de la ciudad, tienes que someterte al hecho de poder salirte de tu cargo. Entonces, consecuentemente, los políticos sí tienen que tener la seguridad personal como para asumir errores, pero si eso implica defraudar a su electorado, desde mi punto de vista debería implicar la renuncia. Porque si si una autoridad llega a un cargo con unas propuestas que no se les dicen, se rompe la democracia, se quiebra la confianza con el electorado, no debería haber llegado, y entonces lo honorable, lo correcto, lo moral sería renunciar. Les cuento algo. Hace algunos años, mi buen amigo y mentor, porque cuando yo fui intendente de compañías, quien me ayudó mucho absolviéndome dudas y todo, fue el doctor Emilio Romero Parducci. El doctor Romero escribió un editorial hace muchos años en que le preguntaba, perdón, fue el doctor Nicolás Parducci, estoy confundiéndome, mi maestro en el colegio y en la universidad, Nicolás Parducci de Caluga, porque él siempre terminaba su columna diciendo: sería tan amable o amigo lector de darme su opinión. El maestro Parducci decía, él fue el procurador de Jaime Roldós cuando eran fiscal Edmundo Durán Díaz, procurador Nicolás Parducci Sacaluga y contralor el cuencano Ordóñez, Hugo Ordóñez Espinosa. Ese tripleta nunca ha vuelto a tener el país de funcionarios. Y él decía que cuando alguien pide el voto, un candidato pide el voto y encima gana, prometiendo y proponiendo cosas que además sabe que no va a cumplir, que esa es una forma de fraude, porque ha obtenido el voto induciendo engaño al votante. Y yo estoy totalmente de acuerdo con mi maestro. Eso es fraude, señor. Totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Chévere. Sí. ¿Sofía? Sí, y justamente por eso yo creo que los planes de gobierno tienen que ser detallados, rigurosos, sí. Tienen que tener cifras, tienen que tener plazos, y son los que están registrados en el Consejo Nacional Electoral. Y una autoridad tiene que estar dispuesta a ser destituido, a ser removido de su cargo si incumple su plan de gobierno.
Por lo tanto, es lo que le mencionaba a Rodolfo. Yo estoy entregando a distintos sectores, tanto geográficos como institucionales de la ciudad, que necesitan cosas, planes de gobierno, para que ellos les hagan firmar a los candidatos y les exijan registrarlos, porque si no, lo que están haciendo ellos es víctima del cuenterismo. Claro, solo que en este caso es fraude. Juan Esteban, el tiempo lamentablemente es el tiempo, pues, ¿no? Es más, yo estoy pensando en una demanda de inconstitucionalidad por lo rápido que pasa el tiempo, porque a mi edad es un problema, a la suya y a la de Sofía peor, pues les importa un rábano, pero a la mía no. Digo, que me importa una paella grande. Así que un abrazo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y avísenos si reparan el metro, perdón, el tren de una vía, eso no es un metro. Bueno, un abrazo y más allá de los comentarios políticos, a su público le recomiendo que se lean las décimas. Padre usted es un individuo insidioso y malo, porque yo sí he leído las décimas y hay una décima en que dice una barbaridad el padre Aguirre. Bueno. Sí, o sea, a ver, pero es una elegancia y es una no, ese tipo era brillante. Yo no digo que no, pero con dicen los españoles, con harta mala leche, macho. Sí, pero igual también ha habido algunos quiteños intelectuales que han respondido a las décimas. Y eso es una delicia. O sea, ya, si no me equivoco, ha habido como 4 o 5 vaivenes de escrituras de décimas entre las dos ciudades, y es una maravilla. Entonces, les mando un abrazo a todos. Y Rodolfo, siempre es un gusto estar en su espacio. Muchas gracias, muy amable. A ver, que corregir algo. Sofía tiene que hacer dos cosas. No, uno, que yo había dicho Puerto Limpio, habíamos hablado de la recolección de basura en Guayaquil, y un oyente, gracias, nos corrigió que es Urbaceo actualmente, desde 2020. Entonces, muchas gracias por la aclaración, Urbaceo, no Puerto Limpio. O sea, Urbaceo debería tener al puerto limpio. Exacto. Y entendiendo como puerto no solo no sean sapos, la zona de los docks, sino a toda la ciudad. Y por favor, lo que usted hablaba de comunicación, no quiero que nadie piense que termine el programa porque ella iba a hablar de comunicación y le va a dar un palo bien pegado a todos los que hacen, porque sabe que la comunicación del municipio de Quito ya vieron lo que es. El municipio de Guayaquil, pues. Sí, o sea, ¿Y la del gobierno central? También es pésima. ¿Tiene algún ejemplo? Un ejemplo puntual es lo que pasó este fin de semana, que creo que todo el mundo en X, no voy a decir Twitter porque ya en la llamada me retaron aquí al lado por decir Twitter, pero dije X. Salió la secretaria, la encargada de la Secretaría de Comunicación Presidencial, a hablar del convenio o el tratado que se ha concretado con Corea del Sur. Lo cual es muy bueno. En vez de ella, obviamente, como ciertas personas viven realidades alternas en este país, en vez de hablar de la infraestructura médica que se puede mejorar, los insumos médicos que Corea del Sur puede llegarnos a dar, empezó a hablar de skincare coreano, que iba a bajar el precio, y ella empieza este video, supongo ella piensa... ¿Qué fue lo que dijo usted? El skincare coreano, y lo que ella menciona es que ella ha estado... ¿Skin de piel? Sí, es que así lo dice. Lo que se hacen las mujeres en la cara. Que eso también lo dice, o sea, como somos bilingües aquí y nos queremos hacer americanos, no dice skincare coreano, y que ha estado acosando al Ministerio de Producción. ¿Acosando? Sí, yo te enseño el video. Porque después astutamente subió como 15 videos más para que no se siga viendo el video, y obviamente no borró por las... No, es que si la borra de embarra más. Pero es que a eso le pasó a la vicepresidenta. Bueno, entonces, pero la temperatura no da... ¿Qué te enseña eso? Que yo, lo hice de la forma más bonita posible. Tiré el rango más bajo posible. 3 productos de esos cuestan $79. ¿What? ¿De cuáles? De los skincare coreano, que va a estar más barato. Perdón, pero el skincare no es cuidado de piel. Sí. ¿Y por qué el coreano qué tiene de particular? Bueno, es que es excelente. Los productos coreanos en realidad son excelentes en temas de... en muchos temas. No, pero los componentes que tienen son muy seguros. Ya, o sea, digamos que un tratamiento de piel, a ver, para no hacerme el pendejo. Pero un skincare con productos coreanos puede ser mejor que un skincare con... Sí, o sea, es protector solar, quita ya le entiendo. Pero ese tipo de cosas. Le entiendo. Ella sale con una funda muy grande, que hay 2 opciones aquí. O se la regalaron,
que no podría haberla aceptado. O Porque la un pagó. funcionario público no puede aceptar que... A ver, Pero a mí lo que me encantaría es que la secretaria de Comunicación cuidado. saque ¿dónde está la factura? Que nos enseñe la factura, en vez de mencionar el 20%, enséñenos los costos, enséñenos cuánto usted gasta en estos productos y decirle a la ciudadanía que gana un sueldo básico, que compre, ahora No, puede pues, comprar. Por favor, pues. Pero esa desconexión es la que estamos viviendo. Y el problema es que esto se va a olvidar, porque esto es lo que pasa. La gente obviamente no. tiene 2 o 3 días que esto suena muy escandaloso, pero después de eso nos olvidemos. No. Nos olvidamos. Pero, No nos olvidemos de la mala comunicación. Y esto va directamente, no sé si nos escucha alguien del gobierno, presidente, lo están haciendo quedar mal. Así es. Una secretaria de comunicación que crea más controversia es muy mala su trabajo. Entonces, yo le recomiendo que se asesore con gente que conoce, con gente que tiene experiencia, no con alguien que estaba en un medio de radio y porque tenía ciertos comentarios bonitos, ahora maneja una de las instituciones que se supone que tiene que tener respeto. Explicar las cosas con un cuaderno no está bien desde la Secretaría de la Presidencia. Por favor, sean más formales. Es una falta de respeto a la ciudadanía lo que están haciendo, y quedarse callados cuando alguien les dice las cosas en la cara también es un problema. Aprendan a aceptar sus errores y a cambiarlos, y yo creo que ya es hora que maneje a alguien que sabe de comunicación, porque qué vergüenza que alguien tan inexperto maneje una posición tan alta. A mí me da vergüenza. Qué vergüenza que como país hemos llegado a eso. Que un TikTok o una semi-influencer sea la que tenga que comunicar de forma errónea lo que está haciendo el gobierno. Porque, a ver, yo no diría nada si la persona en cuestión no dice barbaridades. Pero les juro que si no fuera porque yo sé que Sofía es una persona seria, lo cual es una hazaña, considerando que ella es una señora hija de una niña. Esto es una hazaña, tío, una hazaña con el español. Si esa persona hace bien las cosas, no le diría, oiga, pero ¿qué importa si era medio? Pero no puede, por Dios santo. ¿En qué criterio? Por Que Dios. no hay criterio. Es que... No existe criterio. Ahí no existe criterio. No como, existe... Oiga, como dirían los del colegio, que lo dijo ella, que lo dijo ella. Entonces yo le invito a ella que en vez de estar en su casa en San Borondón y caminando por las calles de San Borondón, paséese por el sur de Guayaquil. Vea la realidad. Y hable del skincare allá. Que vaya a hablar allá del skincare. Mira la realidad que viven los ciudadanos. No vivas en tu burbuja, porque San Borondón no es la realidad de este país. Eso es todo. Muchas gracias. La paz del Señor sea con vosotros. Mire, que yo ya estoy... Esta Semana Santa, que no sé, como decidí no dar gabardina por respeto y todo, he quedado como así. Miren cómo les despido. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Se conteste y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Gracias, y amén. ¿Saben qué? No le embarren y entonces uno no les dice nada. Y cuando le hacen las cosas bien, los aplaude. ¿Verdad? Como yo aplaudo, si es que se confirma esta noticia, que se redujo el 25% de delitos en la capital según la Policía Nacional. Es de aplaudir, por supuesto que es de aplaudir toda reducción del delito. Y peor un 25%. Pero no borren con el codo lo bueno que hacen con la mano. Y que no me salga ningún vivo a decir que eso es una cosa sin importancia. No es sin importancia. Porque $79 para la gente que no come 3 veces al día y que a veces tampoco come 2, es como sacarse la lotería. Claro que si alguien vive en Perucolandia, pues $79. Ay, Señor. Hasta uno que es ateo lo hacen invocar al Señor. ¿Saben qué? Mejor me voy a callar. Nos vemos el martes, con Sofía nos vemos el miércoles. Es más, le he propuesto para el miércoles abordar el tema que realmente es muy importante, porque en Argentina es un escándalo. Sí. Son anestesistas, intensivistas. De los mejores hospitales en Buenos Aires. Verán, que usan, entre otras cosas, ketamina, que es un tranquilizante para caballos, para fiestas y ni sé qué, y ya ha habido hasta muertos. Pero me dijeron que también hay aquí. Entonces, de eso hay que hablar. El miércoles vamos a hablar de eso. Salam aleikum. Muchas gracias. Aleikum salam. Lo tuvimos a Juan Esteban Guarderas invitado hoy día.
Que tengan un buen día. RTP